Ok, buenas noches con todos. Bienvenidos a una clase más con respecto a la persona del anticristo, clase número 7, donde vamos a seguir viendo tipologías, pero esta vez las tipologías mayores de la persona, el personaje conocido como el anticristo. Personaje que se va a levantar, según las clases anteriores, ya lo hemos visto, en el futuro. Hoy día vamos a ver, o vamos a tratar de ver, dependiendo del tiempo, a los 3 personajes que se consideran como las tipologías mayores del anticristo. Estos son Nimrod, Nabucodonosor y Antíoco IV o Antíoco Epífanes. Estos son los 3 personajes que se consideran como parte de la tipología mayor que apunta al anticristo. La clase anterior vimos personajes de la tipología menor, pero hoy nos vamos a enfocar en la mayor. Así que arranquemos con la presentación y, como ustedes pueden ver en pantalla, vamos a ver a 3 individuos que describen al anticristo. Arranquemos con el primer individuo que vamos a analizar esta noche. El primero es Nimrod, el fundador de Babilonia. Cosas que nosotros podemos ver acerca de Nimrod. Nimrod es el hombre más antiguo que tipifica al futuro líder mundial conocido como el anticristo. Veamos el pasaje donde lo vemos por primera vez. Está ubicado en Génesis capítulo 10, versículos 8 al 12. Ahí por primera vez vemos a este hombre llamado Nimrod. Vamos a ver qué nos dice Moisés con respecto a él. Versículo 8. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod fue poderoso cazador delante del Señor, el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calné, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Por lo que podemos ver inicialmente en este texto, que es prácticamente todo el texto que tenemos con respecto a la persona de Nimrod, fue el personaje que fundó la ciudad de Babel, que esto vendría a ser Babilonia. Vamos a ver en los argumentos o en las características que tipifican al anticristo que Nimrod también fue parte de lo que se conoce como la rebelión de Babel, de la torre de Babel. Vamos a ver un poco acerca de eso y vamos a conversar también al respecto. Una de las cosas que siempre dejo claro en cada clase es que si tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que vamos viendo, siéntanse libres de escribirlo en los comentarios y entre personaje y personaje voy a tratar de leer si han dejado alguna pregunta para tratar de resolverla y luego pasar al siguiente personaje. Así que lo primero que vamos a ver y lo primero que estamos viendo es al primer hombre que tipifica al anticristo. Esto es Nimrod, el fundador de Babel. Nimrod, como les dije, es el personaje más antiguo que tipifica al anticristo. Es un personaje que a la luz de la tradición judía es muy nombrado cuando se toca el Génesis. Porque se cree, según la tradición judía, no según la Biblia, que Nimrod estuvo presente en el nacimiento de Abraham y fue alguien que persiguió a Abraham. O sea, Nimrod estuvo presente y quiso gobernar el mundo conocido en los tiempos de Abraham y antes de Abraham. Así que es un personaje que a la luz de la tradición judía tiene mucho nombre, tiene mucho, por así decirlo, o mucha reputación. Vamos a ver qué características nos muestra Nimrod que se asemejan al futuro anticristo o que la tipifican. Veamos la primera. Su nombre indica su naturaleza rebelde. El nombre Nimrod significa el rebelde. Aunque hay personas que consideran que no es un nombre Nimrod, sino es un título. Al igual que títulos como el faraón o como César, Nimrod sería un título que indica que es el rebelde. Hay una discusión al respecto de eso, pero si es un nombre o es un título, al final lo que nos importa es que se denomina Nimrod y que el significado de esta palabra tiene que ver con rebeldía. Por lo tanto, el significado de esta palabra también nos estaría mostrando sus características contra Dios y contra el hombre. ¿Cuál es esa característica? Que es alguien contrario a Dios, que es alguien rebelde. Lo mismo vemos en la persona del anticristo. El anticristo es alguien que se rebela contra Dios. Es alguien que siempre se va a oponer a Dios y que va a buscar perseguir a los escogidos de Dios. Así que en su nombre nomás ya encontramos que él tiene una característica rebelde hacia Dios y hacia la humanidad en general, al punto de oprimirla y querer gobernarla al 100%. Otro detalle que nosotros vemos de Nimrod, que tipifican al futuro anticristo, es que Nimrod puede haber sido considerado
a la luz de la historia con el nombre Gilgamesh. Gilgamesh es un nombre que se encuentra en la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh es un escrito que es considerado como uno de los escritos más antiguos de la humanidad que tenemos el día de hoy. Este escrito, el escrito de Gilgamesh, propone que este hombre Gilgamesh vivió en la época en la que vivió Nimrod. Así que algunos estudiosos consideran que la descripción de Nimrod en Génesis es la misma que la de Gilgamesh, pero en el contexto babilonio. Porque la epopeya de Gilgamesh tiene que ver con los escritos de esa zona del mundo en esa época. Por lo tanto, es un registro muy antiguo que los animo a investigar y a leer. Por ejemplo, en el slide anterior, en la imagen que he puesto a la izquierda, hay una traducción de la epopeya de Gilgamesh. Este es un libro que aún yo no lo he leído, lo tengo para leer, y que quiero tomarme el tiempo para leerlo con calma y ver qué es lo que describe en su totalidad de este personaje. Porque muchos discuten si este personaje histórico, Gilgamesh, es el mismo que Nimrod en Génesis. Si es así, una de las cosas que podemos saber es que Gilgamesh fue un personaje malvado, tremendo. La epopeya de Gilgamesh nos dice que Gilgamesh fue más o menos 1/3 de hombre y 2/3 de Dios. Algunos consideran que Gilgamesh fue uno de estos productos de la mezcla de ángeles con humanos en Génesis capítulo 6. O sea, fue un Nefilim. Algunos piensan que Gilgamesh fue un Nefilim, por lo tanto pensarían que Nimrod también fue un Nefilim. Pero estos son solamente suposiciones. Lo que sí se intuye es que es el mismo personaje y que fue un personaje malvado. Por lo tanto, este nombre de rebeldía y esta descripción en la epopeya de Gilgamesh como alguien muy malvado y hasta demoníaco sería un tipo del futuro anticristo. Que como hemos visto en clases anteriores, algunos discuten si este hombre, el anticristo, será mitad demonio, mitad humano. En cierto sentido, algo similar a los Nefilim. Pero es una discusión ya aparte. Lo que nos importa hoy es ver la tipología. Así que acá vemos una descripción muy similar en Nimrod con la del anticristo futuro. Esta es la primera. Veamos las siguientes. Nimrod fue alguien que desafió al Señor. Cuando nosotros leemos el versículo 9 de Génesis, si lo leemos a continuación, dice que él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. La idea en el original no es que está parado delante, sino que está en contra del Señor. Si es alguien rebelde, alguien que se opone, alguien que desafía al Señor. Esa es la idea en el texto. Cuando dice que Nimrod es un poderoso cazador delante del Señor, quiere decir que es un poderoso cazador en contra del Señor. Esa es la idea en el original. Y es lo mismo que nosotros vemos con el anticristo. Cuando leemos, por ejemplo, Daniel capítulo 11, que es un capítulo que en la parte final nos muestra ciertas descripciones del anticristo, nos dice que también el anticristo tendrá esta actitud desafiante hacia Dios. Leamos lo que dice el versículo 36. Dice, el rey hará lo que le plazca. Se está refiriendo al anticristo. Se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Acá vemos una actitud muy similar a la de Nimrod en la persona del anticristo. Una actitud desafiante, una actitud de que se engrandece contra Dios y contra todos los dioses, y va a hablar cosas horrendas contra él. Así que acá vemos un tipo en Nimrod de lo que va a ser el anticristo, alguien que va a desafiar a Dios. Otro detalle adicional, fue el primer rey de Babilonia. Esto es interesante, porque cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, vemos que el anticristo, la bestia, tiene que ver mucho con la ciudad de Babilonia. Hay algunos que consideran que la ciudad de Babilonia en el libro de Apocalipsis no es la Babilonia literal, sino que es más que todo como simbólica. Personalmente considero que a la luz de toda la Biblia, cuando la Biblia dice Babilonia, se está refiriendo realmente a Babilonia. No hay otra interpretación. Si dice Babilonia, es Babilonia. Si dice Jerusalén, es Jerusalén. A menos que el texto te indique que está hablando en tipos. Por lo tanto, considero que una de las cosas o de las bases que va a tener el anticristo en su reinado va a ser en Babilonia, que hoy día es la actual Irak. Hoy día en Irak prácticamente no hay nada. Hoy día Irak es un país prácticamente devastado por las guerras. Por lo tanto, eso nos indicaría que en un futuro esta Irak devastada tiene que levantarse. Alguien podría decir, Horacio, pero
que Babilonia, Irak, se levante al nivel en la que vemos en el libro de Apocalipsis es bien difícil. No tanto así, porque hoy en día ciudades en Arabia Saudita se están levantando en meses nada más. La tecnología ha aumentado tanto que hoy día se pueden construir ciudades muy modernas para otro. O sea, no les toma nada de tiempo construir una ciudad muy, pero muy moderna. Nada que ver con las que nosotros tenemos en Latinoamérica. Así que Irak se pueda reconstruir y con una ciudad moderna y poderosa, eso podría pasar de un mes para otro. Así que es algo que no es descabellado pensar. Por lo tanto, el hecho de que Nimrod sea el primer rey de Babilonia nos muestra una sombra del anticristo, alguien que también es conocido en la escritura como el rey de Babilonia. En Génesis 10:10 dice, el comienzo de su reino, hablando de Nimrod, fue Babel. ¿Babel dónde es? Babilonia. Y una de las cosas que también vemos en el libro de Génesis y en tradición judía es que Nimrod buscó gobernar todo el mundo. O sea, recordemos que el tiempo de Nimrod es un tiempo donde la humanidad no se ha expandido tanto, ya que recién ha pasado el diluvio. La Torre de Babel ocurre un poco después del diluvio. Por lo tanto, la humanidad no está expandida, más bien todos están juntos. Por lo tanto, Nimrod fue el que gobernó todo el mundo. Obviamente no estoy hablando de todo el mundo terráqueo, sino todo el mundo habitado. Ese fue Nimrod. Si acá vemos esa sombra de Nimrod con el anticristo. Cuando leemos Isaías 14, es un pasaje profético, vemos que al anticristo, si leemos todo el capítulo en su contexto, se le conoce como el rey de Babilonia. En el capítulo 14 de Isaías se nos habla de Babilonia, un juicio sobre Babilonia, pero es un juicio futuro. Es un juicio que aún no ha ocurrido, sino que va a ocurrir. Y nos dice el texto, en el capítulo 14, versículo 3. Y el día en que el Señor te dé descanso de tu dolor, de tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido, pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia. Y dirás, ¿cómo se ha acabado el opresor y cómo ha cesado el furor? Dios está hablando de la nación de Israel y diciéndole, el día que tu opresión, el día que mi furor, por así decirlo, haya terminado, tú vas a burlarte del rey de Babilonia. ¿Quién es el rey de Babilonia en este contexto? Lo más probable que el anticristo. Así que, al igual que Nimrod fue el rey de Babilonia, y es en este caso el primero, el anticristo también será rey de Babilonia. Hoy en día, la actual Irak. Así que tiene que ver, realmente no podemos decir qué rol va a tener el anticristo en la ciudad de Babilonia, si va a ser un presidente ahí, o simplemente va a tener jurisdicción contra ese país, o hacia ese país, o con ese país, pero realmente no lo sabemos. Tenemos que ser sinceros y decir, no lo podemos decir al 100%, pero sí está muy conectado el anticristo con esta ciudad, con la ciudad de Babilonia. Así que acá vemos una tipología más. Sigamos. Nimrod deseó fama mientras se construía la Torre de Babel. Aclaro algo. Cuando nosotros leemos Génesis y vemos a la persona de Nimrod en el capítulo 10, no vemos ninguna conexión entre Nimrod y la Torre de Babel. La Torre de Babel sucede en el capítulo 11 y lo de Nimrod sucede en el capítulo 10. No vemos ninguna conexión entre una y otra, entre uno y otro evento. Pero cuando nosotros leemos la tradición judía, ahorita vamos a leer al historiador judío Flavio Josefo, pero también cuando leemos, por ejemplo, el libro de Jasher, que es un libro no bíblico, pero que nos habla de tradición judía, vemos que Nimrod está atado a la rebelión de la Torre de Babel. El libro de Jasher e historiadores como Flavio Josefo nos muestran que Nimrod y la Torre de Babel son eventos paralelos y que Nimrod lideró esa rebelión. Así que yo les animo a investigar un poco acerca del libro de Jasher y también acerca del historiador judío Flavio Josefo. Vamos a leer un poquito acerca de él esta noche y en este momento. Primero veamos lo que dice Génesis 11 con respecto a la Torre de Babel. Nos dice, luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Acá la humanidad se está rebelando contra Dios, y quieren hacerse una torre para llegar al cielo. Una de las cosas que en Génesis no nos dice es el por qué lo hacen. Dicen, hagámonos un nombre famoso. O sea, la intención es, queremos establecernos aquí, pero no nos explica Génesis por qué construyen una torre alta. El libro de Jasher y el historiador judío Flavio Josefo sí nos van a indicar que esa torre la construyen porque supuestamente ellos querían llegar al trono de Dios
y derrocar a Dios. En buena cuenta es, Dios está en el trono en el cielo, vamos a ir y lo vamos a bajar de ahí. Le vamos a quitar el trono. Y es más, la torre va a servir como un lugar donde nosotros nos podemos cubrir, proteger, si Dios envía otra vez otro diluvio. Así que estos son los dos enfoques de la construcción de la Torre de Babel. Protección ante un diluvio futuro, pero también bajar a Dios del trono y quitarle el trono. Esa es la idea de la rebeldía que hay detrás de la Torre de Babel. Como ustedes saben en la historia, Dios va a confundir las lenguas y los hombres van a ser dispersados por la faz de la tierra luego de este evento. Leamos lo que dice el historiador Flavio Josefo, con respecto a Nimrod. Esto está en Antigüedades de los Judíos, capítulo 1, 4-2. Dice lo siguiente: fue Nimrod quien los incitó a tal afrenta y desprecio de Dios. Era nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre audaz y de gran fuerza de mano. Los persuadió a no atribuirlo a Dios, como si por sus medios fueran felices, sino a creer que era su propio valor el que les procuraba esa felicidad. También transformó gradualmente el gobierno en tiranía, pues no veía otra manera de apartar a los hombres del temor de Dios que hacerlos depender constantemente de su propio poder. También dijo que se vengaría de Dios si se le ocurría ahogar de nuevo al mundo, pues construiría una torre demasiado alta para que las aguas pudieran alcanzarla, y que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. Este hombre es un tipo del anticristo exactamente, porque esa misma rebeldía, esa misma blasfemia contra Dios, la pronuncia Nimrod según Flavio Josefo. Así que acá vemos que Nimrod deseó fama y un nombre poderoso, al igual que el anticristo va a desear fama y va a establecer un nombre poderoso. Como ya les he repetido varias veces, Nimrod, según la tradición judía, según los historiadores judíos, fue alguien que gobernó el mundo habitado. De la misma manera, el anticristo va a gobernar el mundo habitado también. Y eso lo vamos a ver a continuación, cuando sigamos viendo ciertas características de estos tres personajes que vamos a ver hoy. Que el anticristo va a gobernar el mundo conocido, al igual que Nimrod y al igual que otros personajes bíblicos también. Así que pasemos al segundo personaje, que es Nabucodonosor. Ya vimos Nimrod, que es una de las tipologías mayores del anticristo, y ahora pasemos a un rey muy famoso en la Biblia. De este sí se habla mucho más que Nimrod en el Antiguo Testamento, y es Nabucodonosor. No el fundador de Babilonia, sino un rey en Babilonia. El rey de Babilonia, por así decirlo. Uno de los reyes más famosos de Babilonia en todo el Antiguo Testamento. Vamos a leer acerca de él. Nabucodonosor fue el rey de Babilonia en tiempos de Daniel, Ezequiel y Jeremías. Gran parte de su papel dentro del plan profético de Dios y su carácter como gobernante se ve expresado en los 3 libros que relatan la historia de estos 3 personajes. En otras palabras, si nosotros queremos ver el gobierno de Nabucodonosor, sus características, su carácter, lo que hizo, cómo desafió a Dios, su prepotencia, etcétera, etcétera, podemos leer el libro de Daniel, el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel. Porque estos 3 profetas, Daniel, Ezequiel y Jeremías, son profetas del tiempo del exilio babilonio. Cuando Nabucodonosor hace el exilio, captura a la nación de Israel, destruye Jerusalén y se lleva cautivos a Babilonia a los habitantes de la ciudad, los que están habitando esa ciudad en ese tiempo son Daniel, son Ezequiel y son Jeremías. Daniel es deportado en el primer sitio, el primer asedio contra Jerusalén. Ezequiel en el segundo y Jeremías en el tercero, donde ya la ciudad de Jerusalén queda destruida por completo. Así que yo los animo a leer a estos 3 profetas para que ustedes tengan un panorama más amplio de quién es Nabucodonosor y qué es lo que hizo con la nación de Israel. Así que este es un personaje muy conocido en el Antiguo Testamento. Veamos ahora la tipología que tiene que ver con Nabucodonosor y con el anticristo. Hay cosas bastante interesantes en sus descripciones. Primero, Nabucodonosor destruyó el templo en Jerusalén. Hay una diferencia entre Nabucodonosor y el anticristo en este sentido. Nabucodonosor destruye el templo y el anticristo profana el templo. Al final los dos, uno al destruirlo y el otro a proclamarse como Dios, están profanando el templo. Así que acá vemos una característica similar.
Cuando nosotros leemos Segunda de Crónicas 36, del 15 al 19, vemos una descripción de lo que hizo Nabucodonosor al final con Jerusalén. Podríamos decirlo que en el último asedio, en el último sitio hacia la destrucción de Jerusalén, Nabucodonosor llega a destruirla por completo porque los reyes de Israel se van rebelando contra él y Crónicas nos detalla lo que sucede. Vamos a leer Segunda de Crónicas 36 para que ustedes tengan una idea clara de lo que sucede, pero es prácticamente un resumen. Dice lo siguiente el versículo 15. El Señor, Dios de sus padres, les envió palabras repetidas veces, por sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces Dios hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, o sea, al rey de Babilonia, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven ni de la virgen, del viejo ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Todos los objetos de las casas de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo se lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. Nabucodonosor, en cierto sentido, profana, destruye el templo en Jerusalén. El anticristo, como lo vivimos y ya lo hemos leído muchas veces en las clases anteriores, en Tesalonicenses, Pablo nos muestra que él se proclama Dios y profana el templo de esa manera. Como ustedes lo pueden ver en pantalla, en 2 Tesalonicenses, Pablo nos dice que él se mete al templo de Dios y se proclama Dios. Un dato interesante es que siempre hay la pregunta de qué se dio con el arca del pacto. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, la nación de Israel tenía en el templo el arca del pacto. Era un arca bañada en oro, la tapa, que era conocida como el propiciatorio, sí era de oro puro, y contenía 3 instrumentos, 3 objetos. El maná, que había caído en el desierto, la vara de Aarón y la tabla de los 2 mandamientos. La pregunta del millón es, ¿qué pasó con el arca del pacto? Realmente el arca del pacto desapareció a la luz de la historia. Nosotros sabemos que Nabucodonosor destruye Jerusalén, destruye el templo, se roba las cosas que había en el templo, pero nunca se nombra nada acerca del arca. Absolutamente nada. Hay un montón de teorías con respecto al arca, pero realmente no se nos dice. Así que es un misterio sin resolver qué pasó con el arca del pacto. Así que ese es un dato interesante que me viene a la mente cada vez que leo la destrucción del templo en el tiempo de Nabucodonosor. Pero el enfoque principal por el cual estamos leyendo este texto es porque Nabucodonosor tipifica al anticristo en que los dos profanan el templo. Uno con su destrucción y el otro proclamándose Dios dentro del templo. Sigamos viendo algunas características adicionales entre Nabucodonosor y el anticristo. Segunda tipología, por así decirlo. Gobernó con autoridad absoluta. Nabucodonosor fue uno de los reyes más macabros y más autoritarios y totalitarios en la escritura bíblica. Nimrod también, podríamos detallar que esta tipología también la vemos en Nimrod, pero en Nabucodonosor se describe un poco más, en la historia y también en la escritura. La palabra de Nabucodonosor era ley. Él no tenía un congreso, él no tenía leyes, su palabra era la ley. Lo que él decía, se hacía. Punto. Eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en Daniel capítulo 2, donde se nos dice, este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Usted, oh rey, es rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, él los ha entregado en su mano y lo ha hecho soberano de todos ellos. Usted es la cabeza de oro. Este texto que estamos leyendo es una interpretación del profeta Daniel al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño en el capítulo 2 y Daniel le llega a interpretar el sueño. Nabucodonosor, en este contexto de este pasaje, él manda matar a todos los magos, los astrólogos, los sabios de Babilonia. Daniel era parte de ese grupo porque Nabucodonosor había tenido un sueño y quería que los sabios lo interpretaran sin siquiera él contarles el sueño. Él les decía, si ustedes son personas que tienen contacto con los dioses, digan ustedes el sueño, yo no les tengo que decir. Y mandó matar a todos. Daniel no estuvo en la reunión.
Así que cuando vienen a matar a Daniel, Daniel pide un tiempo, ora con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y Dios les revela el contenido del sueño, pero también la interpretación. Y una de las cosas que Daniel interpreta de parte de Dios es que Dios le había otorgado a Nabucodonosor esa autoridad total. Prácticamente Nabucodonosor gobernaba el mundo conocido. Su palabra era ley. De la misma manera, cuando el anticristo gobierne, su palabra va a ser ley. Él va a gobernar sobre todo pueblo, lengua y nación. Eso lo vemos en Apocalipsis 13, del 5 al 7. Leámoslos para que entiendan a qué me refiero. Recuerden, el anticristo en el Nuevo Testamento es descrito como la bestia, sobre todo en el libro de Apocalipsis. Dice lo siguiente: a la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, o sea, 3 años y medio, y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, una característica del anticristo, aunque es una escala mucho más grande que la de Nabucodonosor, es que él va a gobernar sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ese es un detalle muy importante que tenemos que tener claro cuando estudiamos a la persona del anticristo. No va a ser un gobernante que va a gobernar, valga la redundancia, una región del mundo, sino todo el mundo. Y esa autoridad Dios se la ha otorgado. Es algo que tenemos que tener presente, al igual que Dios le otorgó esa autoridad a Nabucodonosor. Y podríamos decir lo mismo de Nimrod. En el caso de Nimrod, sí tiene una autoridad total sobre todo el mundo porque el mundo es pequeño, el mundo habitado. En el caso de Nabucodonosor, es prácticamente todo el mundo que gira en torno a Israel, todo el mundo conocido que gira en torno a Israel, pero no todo el mundo habitado, porque no estamos hablando que Nabucodonosor gobernó Europa, gobernó Asia, gobernó Sudamérica y esas zonas. No, pero sí el mundo conocido alrededor de Israel. En cambio, Nimrod y el anticristo sí han gobernado, y en el caso del anticristo va a gobernar todo el mundo conocido, todo el mundo habitado, todo tribu, pueblo, lengua y nación. Así que es un detalle importante para dejar claro esta noche y ver esa tipología entre el Nabucodonosor y el anticristo. Veamos otras tipologías más. Se fabricó una imagen de él mismo. Este detalle es bien interesante. Y por eso al principio puse esta imagen. Porque acá estamos viendo a prácticamente toda Babilonia adorando una imagen de oro de la forma de Nabucodonosor. Nabucodonosor, al igual que en el futuro el anticristo, se van a hacer una imagen propia. Nabucodonosor se la hizo, el anticristo se la hará. Así que acá hay una tipología también bien interesante. Y vamos a ver también la numerología. Veamos el versículo 1 del capítulo 3 de Daniel. Casi todos los detalles que estamos viendo de Nabucodonosor están en Daniel, así que es fácil de encontrarlos. Dice lo siguiente: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Esa estatua de oro, Nabucodonosor la levanta en rebeldía contra Dios. Acá podemos agregar un detalle de que Nabucodonosor también es rebelde contra Dios. ¿Por qué lo digo? Porque en el sueño que Dios le da a Nabucodonosor, que Daniel interpreta, del cual ya hablamos, una de las cosas que se mostraba era que la imagen que él había visto en el sueño, que era una estatua, solamente la cabeza era de oro. Y lo que simbolizaba la cabeza de oro era el tiempo del reinado de él, de Nabucodonosor, de Babilonia. Pero luego iban a venir otros metales en la estatua que simbolizaban los reinos que iban a reemplazar a Babilonia. Nabucodonosor, cuando hace una estatua completa de oro, le está diciendo a Dios y al mundo: un ratito. Dios dice de que mi reinado y que Babilonia va a cesar, pues yo le digo que no. Si él quiere que en el pecho sea de plata, o sea de bronce, o sea de una mezcla de las cosas, yo voy a hacer todo de oro. Y dicho y hecho, Nabucodonosor, en rebeldía contra Dios, hace una estatua no solo con la cabeza de oro, que era el tiempo de Babilonia, en buena cuenta diciendo: Babilonia siempre va a reinar. Y eso lo hace en desafío contra Dios. Y toda la gente tenía que adorar la estatua. El capítulo 3 es un capítulo bien hermoso para estudiar. Si ustedes quieren hacer un estudio o ver un estudio del capítulo 3 de Daniel, me pueden ver en mi canal de YouTube, Horacio Urteaga, donde comparto un poco todo el capítulo. Así que los animo a chequearlo si les interesa. Bueno, una de las cosas que vemos en la persona del anticristo es que el anticristo también va a tener su propia imagen.
Nosotros si leemos el capítulo 13 de Apocalipsis, es un capítulo que en general habla del anticristo, casi todo el capítulo. Así que por falta de tiempo no vamos a leer los versículos 11 al 15 porque es bastante texto, pero sí la parte que está subrayada, que es la parte del versículo 15. Se nos dice que se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia. Si el anticristo va a tener una imagen, y esa imagen de una manera interesante va a tener como vida. Eso es lo que realmente no se sabe. Algunos dicen que puede ser inteligencia artificial, que va a cobrar vida a la imagen, pero realmente no se nos dice. Es solamente una suposición. Lo que sabemos es que la imagen del anticristo va a tener vida, porque dice que se le concedió dar aliento. Al igual que Adán y Eva, o bueno, en este caso Adán recibió el soplo de Dios, el aliento de Dios, a esta estatua se le va a dar vida. ¿Cómo es eso? No se sabe. Y vuelvo a leer, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Esta imagen va a poder decir quién lo adora y quién no. Nosotros vemos en Nabucodonosor y en el anticristo que los dos se hacen sus propias imágenes de ellos mismos. Así que acá vemos un tipo y el cumplimiento de la imagen de estos personajes. Si ustedes han dado cuenta mientras leíamos el capítulo 3, el versículo 1 de Daniel, han podido ver, al igual que con Goliat, de que el número 6 tiene que ver muchas veces con los tipos del anticristo. La estatua de Nabucodonosor tenía 60 codos de altura y 6 codos de ancho. El 6 está presente en la estatua. De la misma manera, el 6 está presente en el nombre del anticristo. Por eso vemos que su número del nombre es el 666. Así que aquí también vemos una tipología entre Nabucodonosor y el anticristo. Veamos otro detalle adicional. Demandó adoración universal de su imagen. Si nosotros leemos Daniel capítulo 3, vemos que todo el mundo que estaba gobernado por Babilonia, sobre todo los que vivían en la ciudad, adoraban a la imagen, sean gentiles o sean judíos. Ojo, la nación de Israel también cae por miedo a Nabucodonosor, por su poder, por su autoridad y porque era alguien muy cruel en adorar, inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor y adorarla. Pero hubieron 3 hombres que se negaron: Sadrach, Mesach y Abednego. Esos 3 hombres que tienen nombres babilonios, porque se les cambió el nombre, sus nombres iniciales eran Ananías, Misael y Azarías, ellos rehusaron adorar a la imagen, rehusaron inclinarse ante ella y se rebelaron. Pero los dos, el anticristo y Nabucodonosor, demandan adoración. Ya hemos leído que la imagen del anticristo en cierto sentido va a poder avisarte quién lo adora y quién no. En el caso de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos son acusados por la gente que está ahí de que ellos no se arrodillan ante Nabucodonosor. Y Nabucodonosor los manda a matar. Yo los animo a leer la historia de Daniel capítulo 3. Porque el texto es un poco largo y por falta de tiempo, para no hacer la clase tan larga, no vamos a leer este párrafo, pero les estoy haciendo un resumen de la historia. Así que los dos, el anticristo y Nabucodonosor, demandan adoración a su imagen y a su persona en buen sentido. Veamos otro detalle más. Hubieron judíos que no adoraron la imagen. Como ya les dije, Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinan ante la imagen, los llevan ante Nabucodonosor, Nabucodonosor los reta, les dice, bueno, les voy a dar otra oportunidad, capaz se han confundido. Y ellos dicen, no, si Dios nos protege y no morimos, que así sea. Pero si morimos, ten claro, Nabucodonosor, que nosotros por un u otro motivo no nos vamos a inclinar a tu imagen. Y Nabucodonosor hierve en ira y los manda a arrojar a un horno de fuego calentado 7 veces más. Obviamente, si ustedes conocen la historia, saben que Sadrach, Mesach y Abednego no mueren cuando los echan al horno. Es más, las personas que los echan al horno a ellos mueren por el fuego, porque es tan fuerte, pero ellos se quedan caminando en medio del fuego tranquilos. Nabucodonosor, en el texto, nos dice que él se está retirando pensando que los hombres están muertos y escucha, parece que alabanzas de parte de los amigos de Daniel, y voltea y se da cuenta que estos hombres están vivos, pero hay un hombre más dentro del horno de fuego. Y un hombre que tiene una apariencia como de los dioses, dice Nabucodonosor. Obviamente una aparición en el Antiguo Testamento de la persona de Jesús, en medio de ellos. Y luego les dice, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan. Y ellos salen y dice que ni siquiera olor a humo tenían. Esto sucede en el capítulo 3 de Daniel. Por eso los animo a leerlo. Así que hubieron judíos, al igual que en el tiempo del anticristo habrán judíos que se rebelarán y dirán, nosotros no vamos a adorar
al anticristo. Nosotros no vamos a adorar a su imagen. Y por eso serán perseguidos. ¿Dónde vemos eso? En Apocalipsis capítulo 12. Cuando vemos al dragón persiguiendo a la mujer. La mujer es un tipo de la nación de Israel, que va a ser perseguida, pero como vamos a ver a continuación, va a ser protegida. La nación de Israel, al igual que Sadrac, Mesac y Abednego, van a ser protegidos en ese horno de fuego, por así decirlo. Repaso la historia rápidamente. Ahí no me trato de quedar sin aliento. Una de las cosas que nosotros vemos en Sadrac, Mesac y Abednego es que ellos tres, son protegidos en medio del fuego. Pero alguien podría preguntarse, Horacio, ¿y qué pasó con Daniel en ese capítulo? De la noche a la mañana desapareció. O sea, capítulo 2 aparece Daniel. Capítulo 3 desaparece. Capítulo 4 vuelve a aparecer. ¿Qué pasó? ¿Por qué Daniel deja de aparecer en el capítulo 3? Algunos dicen que Dios está mostrando, en cierto sentido, una tipología del rapto de la iglesia aquí. Sí, los judíos van a pasar por la tribulación, pero van a ser protegidos. Pero la iglesia no va a pasar por la tribulación, sino que la iglesia va a ser arrebatada. Y en este caso, Daniel tipificaría a la iglesia que no está presente en este evento, pero Sadrac, Mesac y Abednego tipificarían al pueblo de Israel que es protegido en medio del fuego. Sí, la nación de Israel va a pasar por la tribulación, pero va a ser protegida. La iglesia, en cambio, no va a estar presente. Así que hay un tipo ahí del rapto de la iglesia en la historia de el horno de fuego, Daniel y los tres amigos. Así que ese es un dato interesante que no sé si lo he tocado cuando hemos visto las clases del rapto, pero que es importante recalcar. Así que, al igual que Sadrac, Mesac y Abednego fueron protegidos por Dios en el horno de fuego, la nación de Israel va a ser protegida en el horno de fuego de la tribulación bajo el anticristo. Veamos el capítulo 12 de Apocalipsis, la parte final, y versículos 5 y 6. Dice lo siguiente, hablando de la mujer que simboliza Israel. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, hablando de Israel, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días, los 3 años finales del gobierno del anticristo. Los 3 años finales de lo que se conoce como la tribulación. Ahí va a ser protegida la nación de Israel y sustentada por 3 años y medio. La pregunta también del millón es, ¿en qué ciudad, en qué lugar va a ser protegida y sustentada la nación de Israel en ese tiempo? Algunos piensan que va a ser en la ciudad de Petra, que es una ciudad rocosa que he tenido el privilegio de visitar, que es una ciudad que para ingresar a ella tienes que pasar por ciertos lugares muy estrechos y que era una ciudad que por su geografía era bien difícil de conquistar. Así que algunos piensan que Israel va a ser protegido en la tribulación en ese lugar. Y hoy en día hay cristianos que cuando visitan esas ruinas, las ruinas de Petra, que son bien hermosas, los animo a buscarlo por internet, ponen ciertos pasajes bíblicos por ahí escondidos o ciertas Biblias para que la nación de Israel cuando llegue en ese tiempo pueda tener la escritura y saber que lo que ellos están viviendo ya estaba anunciado en el libro de Apocalipsis. Así que obviamente son suposiciones, ¿no? Realmente puede ser que se vayan a otro lugar que Dios ha preparado para ellos y todo lo que los cristianos pusieron en Petra quede en nada. Pero si es así, ellos van a encontrarse que los cristianos sí sabían lo que ellos iban a pasar. Así que es un dato interesante, pero que recalca y remarca que al igual que el anticristo, o podríamos decir al revés, que al igual que la nación de Israel, identificada en Sadrac, Mesac y Abednego, fue protegida en el horno de fuego, la nación de Israel va a ser protegida en la tribulación con la persecución del anticristo. Así que acá vemos otra tipología más. Veamos al último personaje de esta noche. Ya hemos visto Nimrod, hemos visto Nabucodonosor y por último vamos a ver Antíoco el cuarto, conocido como Antíoco Epífanes. Fue el octavo en la sucesión de 20 reyes del imperio seleucida, uno de los 4 imperios en los que se dividió el imperio de Alejandro el Grande. Antíoco IV gobernó en el año 175 a.C. hasta su muerte en el 164 a.C. Antíoco Epífanes fue parte del imperio seleucida, como hemos leído, y este imperio surge como parte de la división de la tierra que conquistó Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Alejandro fue un personaje político, militar, muy poderoso. Prácticamente conquistó el mundo conocido en unos pocos años nada más. Pero murió abruptamente.
Cuando él muere, su reinado, su conquista, su territorio conquistado es dividido entre sus generales, que se conocen como los diádocos. Los diádocos se dividen en la tierra de Alejandro el Grande, no sin antes pelearse entre ellos un montón de tiempo, y una parte, la parte de Siria, por ejemplo, lo ocupa los seleucidas. El primero, obviamente, se llamó Seleuco. La parte de Egipto, por ejemplo, la obtuvo alguien que se llamó Ptolomeo. Y así sucesivamente. Se dividió sobre todo entre 4 partes, pero luego ya se dispersó entre más. Cuando nosotros vemos las genealogías de Seleuco y de, por ejemplo, Ptolomeo, vemos que sus hijos se llaman generalmente igual. Seleuco, en el caso de esa zona Seleucos, es Antíoco, en el caso es Ptolomeo, y así sucesivamente van corriendo los nombres. Cuando llegamos a Antíoco IV, que es Antíoco Epífanes, vemos que es el gobernante de esa región. En ese tiempo la nación de Israel prácticamente estaba que se pasaba de un lado a otro. ¿A qué me refiero? Los seleucidas en algunos momentos gobernaban Israel, pero en otro lado los ptolomeos, los de Egipto, también gobernaban. Cuando ganaban los ptolomeos, ellos gobernaban Israel, y cuando ganaban los seleucidas, ellos gobernaban Israel. Pero como estaban en constantes peleas, ¿qué sucedía con Israel? A cada rato era destruida o era dañada por estas batallas. En el tiempo de Antíoco suceden varias cosas que no están detalladas en la Biblia. Todo lo que sucede con Alejandro el Grande, todo lo que sucede con los diádocos, se conoce como un periodo intertestamentario. Estos eventos suceden entre Malaquías y entre Mateo. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y Mateo es el primero. El periodo entre esos 2 libros se conoce como periodo intertestamentario, que son aproximadamente 400 años. En ese periodo es donde surgen todas estas guerras, todas estas batallas. Cuando nosotros vemos el reinado de Antíoco IV y queremos saber algo acerca de él, uno de los textos históricos que nos ayuda a comprender lo que pasó en esa época es el libro de Primera y Segunda de Macabeos. Son libros judíos que no son inspirados por Dios, son considerados en alta estima por los israelitas, pero no son parte de la palabra de Dios. Creo que uno de los grupos cristianos que sí contiene estos libros en su escritura es el catolicismo romano. No estoy seguro si los ortodoxos griegos también los tienen, pero los católicos romanos sí tienen estos libros en sus Biblias. Nosotros los protestantes no, porque la nación de Israel no los considera como inspirados, sino como libros de sabiduría y de historia importantes. Si ustedes quieren saber más de Antíoco Epífanes, los animo a leer Primera y Segunda de Macabeos, como libros históricos, como libros de sabiduría, pero no como palabra inspirada por Dios. Aunque no hay registros bíblicos directos de su reinado, tanto la historia como el libro de los Macabeos nos proporcionan varios detalles de su vida y su gobierno en general. Así que eso es algo que ya hemos hablado. Ahora sí, pasemos a ver las similitudes, que no son muchas. Hay algunas personas, y esto lo adelanto, hay algunas personas que tratan de encontrar en Antíoco Epífanes un montón de similitudes con el anticristo, pero ya un exceso. Por eso dicen que Antíoco Epífanes ha sido como el tipo más claro y más vívido del futuro anticristo. Pero yo les digo que no es tanto así. Cuando estuve haciendo mi estudio del libro de Daniel, y estuve estudiando sobre todo el capítulo 8 y el capítulo 11, muchos maestros bíblicos atribuyen ciertas profecías de esos libros a Antíoco Epífanes. Y yo dije, bueno, quiero ver las referencias, ¿de dónde sacan esta información? Y cuando me fui a los historiadores antiguos, me di cuenta de que realmente no había mucha evidencia que apuntara a Antíoco como el anticristo a tan grande magnitud. Sí hay ciertos detalles, pero yo creo que lo que ponen muchos maestros es excesivo. Por ejemplo, se nos dice que Antíoco se llamó Antíoco Epífanes, y Epífanes significa Dios manifiesto. Entonces, ¿qué van a decir muchos maestros bíblicos? Antíoco fue alguien que gobernó, pero en algún momento le entró una locura y él se proclamó ser Dios. Por eso tiene su título Epífanes, que significa Dios manifiesto. Lo mismo va a suceder con el anticristo. El anticristo es un líder político, pero en algún momento se va a proclamar Dios. Tú dices, uy, ¿en verdad? Epífanes significa Dios manifiesto. Pero cuando estudias toda la historia, los antepasados de Antíoco también se ponían esos títulos. O sea, no era algo exclusivo de Antíoco. Los ptolomeos y los seleucidas usaban esos títulos. Usaban títulos de divinidad.
Usaban títulos que la gente les ponía muchas veces para aclamar su grandeza. Por lo tanto, si yo vengo y les digo a ustedes, no, Epífanes significa Dios manifiesto y acá hay una tipología con el anticristo, hay una pequeña sombra. Pero yo podría decir eso si solo Antíoco, dentro de su línea de familiares, se puso este título. Pero ese título se lo pusieron prácticamente todos sus familiares. Entonces no puedo utilizar una tipología así con algo que era común en la época. No es que Antíoco dijo, ay, yo me proclamo Dios. No, era un título que ellos siempre se ponían. Antíoco no se proclamó en Dios. Antíoco, una de las cosas que él hizo fue adorar a Zeus. Antíoco era un idólatra, pero Antíoco nunca se proclamó Dios. Y eso es algo que muchos maestros bíblicos usan, pero es porque no revisan la evidencia y no revisan las fuentes. Cuando nosotros queremos ver fuentes, no tenemos que ir a libros modernos. Tenemos que ir a las primeras fuentes, a los historiadores de la época. Y hay varios historiadores que ahorita no tengo en mi mente que revisé en esa época. Yo los animo a ver los estudios de Daniel 8 y Daniel 11 para que conozcan más acerca de lo que realmente la historia dice de Antíoco Epífanes. Así que, así ese pequeño paréntesis para empezar con la tipología. Veamos un detalle importante. Persiguió a los judíos. Los textos que vamos a citar están ubicados en Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. No voy a citar textos del libro de Apocalipsis con el anticristo para ya no tomar tanto tiempo, porque ya ustedes ya van conociendo en estas 7 clases los detalles de la persona del anticristo. Así que solo me voy a enfocar en Antíoco nada más y hacer alguna referencia corta con respecto al anticristo. Veamos lo que dice Macabeos, Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 20 al 24. Para que vean que él persiguió a los judíos y conozcan un poco de la historia de este personaje. Dice lo siguiente: después de esta victoria sobre Egipto, hablando de Antíoco, en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar de oro, del candelabro con todos sus accesorios, de la mesa para los panes sagrados, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el velo y las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar. Con todas estas cosas se fue a su país. También mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. Esto lo encontramos en Macabeos, un registro histórico. Por lo tanto, en Antíoco vemos una sombra de la arrogancia, del asesinato a la nación de Israel que vemos en el anticristo. Y no solo eso, sino también en la profanación del templo. Acá ven todo lo que él se roba del templo cuando él llega a Jerusalén y la saquea, por así decirlo. Así que, al igual que el anticristo perseguirá a los judíos, Antíoco IV, Epífanes, persiguió y mató a los judíos también. Sigamos leyendo. Profanó el templo en Jerusalén, como ya hemos leído en ciertos versículos anteriores. Dice Macabeos 1, 44 al 50, casi todo es el capítulo 1. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto hidrolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Una de las cosas que hace Antíoco Epífanes es sacrificar un cerdo en el templo. Y no hacerlo solamente una vez, sino hacerlo constantemente. Se nos dice en el libro de Macabeos que cada 25 de diciembre, si es que no me equivoco, era cada 25 de cada mes, cada 25 de cada mes se tenía que hacer los sacrificios de estos animales en el templo y en otros santuarios que él había construido cuando él prácticamente asedia y conquista Israel. Así que acá vemos una sombra muy importante de Antíoco con el anticristo. Por eso en la imagen puse Antíoco con un cerdo ahí, porque él mató un cerdo y sacrificó y mandó sacrificar cerdos en el templo de Israel. Eso es algo muy importante de entender. Otro detalle adicional. Un grupo de judíos se le opuso a Antíoco Epífanes. Antíoco sí obtuvo resistencia. Una de las cosas que nosotros leemos en la historia es que el propósito de Antíoco
para destruir Israel, o por el cual él quiere destruir Israel y hacer que ellos se alejen de su ley, es porque Antíoco quería unificar todo su reinado. O sea, él gobierna Siria y otras regiones aledañas, pero él quiere que toda su región que él gobierna sea unánime, sea unida en su cultura, que tengan la cultura griega, que hablen griego, que practiquen la idolatría griega. Él quiere unificar todo. Pero ¿quiénes son la piedra de tropiezo en los zapatos de Antíoco? Los judíos. Los judíos no quieren adorar a los dioses. Los judíos no quieren hablar griego. Los judíos no quieren hacer ejercicio en los gimnasios como los griegos tenían la costumbre. Los judíos no quieren exaltar su cuerpo como los griegos lo hacían. O sea, son un fastidio los judíos. Entonces Antíoco se molesta, pues. Y Antíoco, obviamente un rey pagano, ataca a Israel y prácticamente los vuelve helénicos, así se les conoce, los vuelve griegos a la fuerza. Hace que maten cerdos en el templo, levanta altares de dioses paganos, prohíbe a la gente circuncidar a sus hijos, prohíbe guardar el sábado, destruye la ley de Moisés y la escritura en general en toda esa región, porque él a la fuerza quiere imponer su autoridad. Se nos dice, pero eso sí no recuerdo si es en Macabeos o en otros historiadores, que en algún momento unas mujeres circuncidan a sus hijos. Y lo que hace Antíoco es matar a sus bebés y colgarlas o colgar sus bebés en los cuellos de las mujeres. Les hace como un collar con sus hijos colgando, las lleva hasta un barranco con sus hijos ya muertos y las avienta al barranco a las dos. Esto sucede porque estas mujeres circuncidaron a sus hijos en obediencia a la ley. Esta fue la persecución de Antíoco, una de las persecuciones más fuertes que ha recibido la nación de Israel. Por eso muchos dicen que Antíoco es como la sombra, el tipo más grande que tenemos del anticristo en la historia. Y eso es un detalle histórico que realmente ocurrió. Un grupo de judíos, como les dije, se le opuso. Y también en capítulo 1 de Primera de Macabeos se nos dice lo siguiente. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros. Le dijeron no. Prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violar la alianza sagrada. Y en efecto, murieron. Fueron días de terribles calamidades para Israel. Murió un montón de personas. Porque sí, hubieron gente que se sometió, pero hubieron un montón que no. Igual va a suceder en el tiempo del anticristo. Varios se van a aliar con el anticristo. Ojo, en Daniel capítulo 12, si no me equivoco, vemos que va a haber gente que se va a aliar. Gente que va a traicionar a su nación y se va a unir al anticristo. Estamos hablando de Israel, pero va a haber gente que se va a mantener fiel al Señor. Y esta es la gente que va a ser protegida por Dios. Sigamos. Antíoco fue derrotado por un libertador judío. Una de las revueltas más importantes en la historia, al punto de que los judíos hoy en día celebran esta victoria como una fiesta de Israel, es la victoria de los Macabeos. Por eso el libro se llama Primera y Segunda de Macabeo. Judas Macabeo, uno de los hijos de Matatías, si no me equivoco, sí, de Matatías, fue alguien que prácticamente libera el templo de la opresión que había hecho Antíoco y restaura el templo. Y la fiesta que se celebra hoy en conmemoración a eso es la fiesta del Hanukkah. Todos los años, también conocida como la fiesta de las luces en el Nuevo Testamento, Jesús celebró esta fiesta en el Evangelio según San Juan. Es una fiesta no obligatoria por Dios, pero es una fiesta que la nación de Israel, al igual que el Purim, la fiesta en honor de la salvación en el tiempo de Esther, se celebra cada año recordando esta victoria, donde se nos dice que no había aceite para prender el candelabro de oro en el templo, y solo quedaba un poquito de aceite. Y prendieron el candelabro de oro y empezaron a fabricar el aceite para que el candelabro no se apagara, pero era obvio que se iba a apagar porque había poco aceite. Y Dios hizo que permaneciera encendida la lámpara durante varios días hasta que el aceite esté fabricado. Y ese milagro es un milagro que se celebra en la fiesta de Hanukkah. La liberación del templo por haber sido profanado por Antíoco Epífanes y por los siguientes reyes seleucidas en la historia. Bueno, los que se oponen a Antíoco son los Macabeos y sobre todo Judas Macabeo, y eso también ustedes lo pueden leer en Primera de Macabeos en los siguientes capítulos. Otro detalle adicional es que fue ayudado por un líder religioso. Por falta de tiempo no estoy leyendo los textos, pero ustedes pueden leerlos y como saben pueden pedirme las diapositivas en cualquier momento por Facebook o por Instagram, así que con gusto se las puedo dar gratuitamente. Una de las cosas que sucede en el tiempo de los Macabeos es que Antíoco tiene mucho apoyo de los sumos sacerdotes de Israel, al punto que los sumos sacerdotes de Israel empiezan a corromper a la nación de Israel para que se vuelva griega, la helenizan.
como se dice. Y eso lo hacen por dinero, y hay unas conspiraciones entre los sacerdotes, se traicionan, se venden sus puestos, se traicionan constantemente. Hay todo un complot ahí entre los sacerdotes y también a favor de Antíoco Epífanes. Así que al igual que el anticristo tiene su falso profeta, Antíoco Epífanes tuvo líderes religiosos que lo apoyaron en sus propósitos. Por último, cometió la abominación desoladora. Si ustedes están de lunes a viernes conectados a las 9 para leer juntos Marcos, estamos leyendo el capítulo 13 de Marcos todos los días de semana, a las 9, ustedes sabrán que Jesús profetiza que en el tiempo final se va a levantar la abominación desoladora, que lo más probable sea poner la estatua de el anticristo en el templo y que él mismo se proclame Dios. Los que escribieron los Macabeos, primera y segunda de Macabeos, entendían que lo que había hecho Antíoco Epífanes era la abominación desoladora. Nosotros sabemos que no es así porque Jesús habla de la abominación desoladora como algo no cumplido en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Por lo tanto, aunque los judíos pensaban que sí era la abominación desoladora, realmente no lo era. Y vamos a leer este pasaje para terminar. Primera de Macabeos 1, 54 al 58, donde se nos dice: el día 15 del mes Quisleu del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio. Esta frase horrible sacrilegio es la misma para describir la abominación desoladora en el templo, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. O sea, encima del altar de los holocaustos en el templo construyó Antíoco un altar pagano. Igualmente, dice el texto, se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. En las puertas de las casas y en las calles se ofrecía incienso, obviamente a dioses falsos. Destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron, y si a alguien se le encontraba un libro de la alianza de Dios, o alguno simpatizaba con la ley, se le condenaba a muerte, según el decreto del rey. Así, usando de la fuerza, procedía esa gente mes tras mes contra los israelitas que encontraban en las diversas ciudades. Así, Antíoco tipifica muy bien al anticristo. En cierto sentido, profana el templo, y al punto que los judíos entendían, equivocadamente, que Antíoco había cometido la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel en el capítulo 11 de su libro. Los animo a estudiar el capítulo 11 y también el capítulo 8 del libro de Daniel para que sepan a qué se refiere el texto. Concluyendo, ahora sí terminamos. Estos tres hombres tipifican en la historia varias características del anticristo, que nos ayudan a entender un poco la carrera política y gubernamental de este hombre de pecado. Así que espero que esta clase los haya podido ilustrar un poco en cómo hay personajes que Dios ha permitido que se levanten desde tiempos antiguos que nos muestran una sombra de lo que va a ser este futuro hombre de pecado que nosotros vemos descrito en varios profetas y sobre todo en el libro de Apocalipsis. Así que espero que haya podido ser de edificación esta clase para ustedes y que puedan entender un poco el panorama de cómo Dios trabaja en los tiempos. Porque es interesante saber de que Dios ha permitido ciertos gobernantes en el mundo, pero que los ha permitido gobernar de ciertas maneras que apuntan a una realización que va a suceder en el tiempo final. Es algo bien interesante, como que Dios ilustrara su historia con eventos reales, ¿no? Nosotros podríamos pensar, pero esto es como una ciencia ficción, pero es que Dios está en control de la historia. Y eso es algo bien hermoso y bien interesante. Dios tiene el control de la historia. Dios ya ha escrito el capítulo final. Así que estudiamos estos pasajes, entendamos muy bien todo lo que va a suceder y aferrémonos y pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por su atención. Voy a leer si tienen alguna pregunta, algún comentario para luego terminar el live o tomar un tiempo para preguntas y respuestas libres como siempre hacemos al final. Así que vamos a leer sus comentarios, sus preguntas. Alex dice, ¿Hitler sería un tipo del anticristo? Bueno, ¿Hitler sería un tipo del anticristo? Pienso que sí. Pienso que es un tipo del anticristo a la luz de la historia moderna, porque ahorita estamos hablando de la historia antigua, estamos hablando de personajes del Antiguo Testamento y de ese periodo, pero si tú me dirías, Hitler es un personaje que tipifica al anticristo en cierto sentido, yo te diría que sí. Es alguien que buscó eliminar a la nación de Israel por completo. Es alguien que tuvo aires de grandeza y quiso gobernar el mundo entero. Fue alguien que también tuvo, según he leído por ahí, mucho contacto con espiritistas, mucho contacto con fuerzas demoníacas. Es más, alguien me ha comentado, esto yo no lo he leído, así que me puedo estar equivocando,
Si alguien sabe que lo que estoy diciendo a continuación está equivocado, corríjame por favor en los comentarios, si es aquí o en el canal de YouTube, de que en cierto sentido Hitler quería establecer, por así decirlo, su milenio. Así como Jesús va a establecer un milenio, su reinado de 1000 años, Hitler también tenía un pensamiento similar. Así que vemos en la persona de Hitler una sombra, un tipo del anticristo.